El poder judicial. No sé. Bueno, podemos iniciar con una pregunta. ¿Crees que los jueces son corruptos? De acuerdo a tu percepción, ¿crees que los jueces son corruptos? ¿Cuántos casos conoces de decisiones corruptas de jueces? Bueno, el poder judicial es un tema bien complicado. Yo creo que es el cáncer del país. Ahorita, en la actualidad, no solamente quieren ejercer su autonomía, sino que quieren controlar otros poderes. Esto lo notamos debido a que conceden amparos ante reformas constitucionales, este, para que no se lleven a cabo eh, a planes de gobierno que favorecen a la mayoría. Por ejemplo, han favorecido a Iberdrola, han concedido que Iberdrola no pague 9.000 millones. No sé, es una cantidad enorme, enorme. A pesar de que Iberdrola, bueno, ya lo expliqué en otro video, cómo generó este sistema para robar y acabar con la CFE para que fuera destruida desde adentro. Este, Han favorecido, por ejemplo, el narco que está en Estados Unidos, el narcotraficante García Luna, mano derecha de Felipe Calderón. Está en Estados Unidos, ya fue declarado culpable y de verdad son de esos casos en los que no necesitamos que un juez lo declare culpable. Nosotros sabemos la clase de delincuente que es, tanto él como su patrón, bueno, su colega Felipe Calderón, porque en realidad el patrón era él, no era Felipe Calderón. Pues lo condenan y el mismo día que es condenado, acá en México, los jueces, los jueces liberan las cuentas de la esposa. Cosa completamente ridícula porque ¿cómo es posible que con tantos testigos y tantas evidencias se le haya declarado, demostrado que es un delincuente y aún así aquí en México, a modo de burla, liberan las cuentas de la esposa? Este, entonces nos damos cuenta que el poder judicial, los jueces, los magistrados, son el verdadero cáncer del país. Para no generalizar, voy a poner un ejemplo. Hace poco conocí un caso, personalmente conocí un caso local en el que un joven fue acusado de robo, de asalto. Em, em, entonces, el abogado de oficio que lo empezó a defender, este, pues se sintió con la confianza de hacer su trabajo como debe de ser. Em, y al escuchar la versión de este joven, el abogado recorrió, es decir, supuestamente el delito había sido cometido a cierta hora. Entonces el abogado le pregunta qué hacía ese día en esa hora o dónde él se encontraba, y para ver si podían recaudar una evidencia de que él se encontraba en otro lugar y no en el lugar del asalto, para demostrar que no había sido él el asaltante. Entonces el chavo le dice en qué lugares había estado. Fue algo complicado hacer ese recorrido, pero el abogado hizo el recorrido y encontró una casa que tenía cámaras de vigilancia. Entonces solicitó el video, presentaron el video con hora y fecha para demostrar de que el chavo no había sido el asaltante. Y yo creo que no pasaron ni 3 días, quizás 2 días ha de haber pasado y el chavo salió porque se demostró bastante rápido. Pero son estos casos que anteriormente ni de chiste, ni por la mente de ninguna persona pasaría que este chavo hubiera
se hubiera salido libre, porque en otros tiempos simplemente los abogados de oficio no tenían la confianza de llevarle la contra a los jueces, a fiscales poderosos, y o simplemente no habría tenido una defensa este muchacho, y pasaría como muchos mexicanos, pasaría décadas en la cárcel sin un juicio y mucho menos una sentencia, porque en la actualidad todavía los hay. Y se supone que hay una ley que permite que a los presos que llevan no sé cuántos años, 10 años o 12 años encarcelados sin sentencia, automáticamente sean liberados, pero no se ha cumplido. Hay mucha gente y hay casos famosos como el de Israel Vallarta, que sin sentencia, pues no sé, ya lleva como unos 18 años. No, sí, lleva como unos 12 o 14 años. 14 años creo. Este, yo recuerdo ese montaje de Carlos Loret de Mola. Lo vi el día que salió ese montaje, yo lo vi en las noticias en la mañana. Pero entonces vamos a esto. Sí es el cáncer, el Poder Judicial sí es el cáncer de nuestro país, es el encargado de liberar delincuentes. Y hay de delincuentes a delincuentes. Por ejemplo, un delincuente, digamos que es el líder de un cártel poderoso, muchas veces pues no son más delincuentes que, por ejemplo, un Alejandro Moreno, no son más delincuentes que, por ejemplo, un Carlos Salinas de Gortari. No, hombre, no le llegan ni a los tobillos. Al contrario, estos líderes generan sus ganancias, no andan de ladrones, de vulgares ladrones como estos políticos. Pero para eso tienen al Poder Judicial, para defenderlos. Incluso hay un debate muy fuerte, porque incluso hemos visto cómo Derechos Humanos ha estado defendiendo delincuentes. Uno como ciudadano, lo primero que uno piensa es, por ejemplo, hace tiempo se dio el caso de Nayib Bukele, que es presidente de no sé dónde, Honduras o El Salvador, no sé, en el que ponía a los presos bajo el sol como castigo, porque se mataban entre ellos, y como nadie quería decir quién había sido el asesino, de castigo los ponía bajo el sol. Se ordenaba que se pusieran bajo el sol. Y estaba Derechos Humanos catalogando eso como tortura. Y mira, la verdad, yo no lo veo como tortura. Pero quizás sí debería haber formas más inteligentes de hacer que cuando se cometa un crimen dentro de una prisión, pues se dé con los culpables. No me digas que no pueden instalar equipos tecnológicos para poder detectar cualquier cosa, cualquier situación. Bueno, nos estamos desviando. Entonces, vemos que el Poder Judicial, jueces, magistrados, siempre están a favor de la corrupción, están defendiendo corruptos, defendiendo delincuentes, liberándolos de la cárcel, liberándoles las cuentas. O sea, es una cosa tan evidente. Por ejemplo, no sé, quisiera poner un ejemplo en qué consiste todo esto. Digamos que tienes una hoja de papel. Pensemos que es una hoja en blanco, ¿no? Entonces, una secretaria va a tomar esta hoja para redactar
para generar un reporte, redactar una carta, y esa hoja cumplirá con la función que le corresponde en el contexto de una secretaria. Ahora, cuando yo era niño, yo recuerdo que mi mamá, las hojas usadas, de repente las utilizaba en la estufa porque agarraba una hoja, la hacía un churrito y agarraba la lumbre de un quemador y con esa hoja llevaba la lumbre a otro quemador y encendía la estufa. ¿Y estaba mal? No, no estaba mal, porque esa hoja cumplía con su función en el contexto que mi mamá le daba, en el que se encontraba. Ahora digamos que tienes una hoja, pero está en las manos de un niño y un niño decide hacer un barquito de papel. Entonces hace su barco de papel y se divierte por varias horas jugando con ese barquito de papel. Entonces esa hoja cumple con su función dentro del contexto en el que el niño se encuentra. Entonces, una vez dicho este ejemplo, podemos entender que todas las cosas que están a nuestro alrededor, las cosas que tenemos para utilizar, que tenemos para trabajar, lo que tenemos en nuestras manos, puede tener una o muchas interpretaciones y pueden ser utilizadas de una o muchas formas. Entonces, para que un juez decida liberar a un delincuente, para que un juez decida liberarle las cuentas, toma la Constitución, toma las leyes, toma los hechos que a ese juez le convienen tomar en cuenta, esos hechos, esa narrativa que a él le conviene tomar en cuenta, la pasa a través de esas leyes y este juez decide por su voluntad, por su convicción, porque le conviene, decide tener una resolución en favor del delincuente. Y es ahí donde radica el problema, que pueden interpretar las cosas de mil maneras, pero siempre eligen un solo camino y siempre eligen el mismo: beneficiar a los delincuentes, a los políticos corruptos. Es esa décima de segundo en la que ellos les pasa por la cabeza: ya sé qué camino debo tomar en este caso, pudiendo tomar el que sea, pudiendo hacer valer las leyes y que Iberdrola pague sus impuestos, que pague lo que debe, pudiendo hacer valer la ley y que Salinas Pliego pague los impuestos que debe. Bueno, no, él no, ¿verdad? Pero deciden no hacerlo. Es ese instante de decisión el que los coloca en parte de la corrupción de este país. Ese es el cáncer, el verdadero cáncer de México. ¿Y qué es lo que debemos hacer para que ese cáncer desaparezca? Pues tomar la decisión correcta en las siguientes elecciones y darle la mayoría al partido que proponga que se lleve a cabo el plan C, que es un cambio de fondo del Poder Judicial, que dejen de ser jueces por dedazo, que dejen de ser jueces porque pertenecen al círculo social de ese político corrupto que le conviene ponerlo ahí. ¿Por qué llegó Norma Piña al Poder Judicial? ¿Por qué es la cabeza hoy en día del Poder Judicial? Es
no sé si han llegado a ver han llegado a ver películas en las que pones como, digamos, como jefe de la policía a un policía corrupto, porque sabes que como es corrupto te va a beneficiar más adelante. Bueno, ese es el caso de Norma Piña. No digo que ella fuera corrupta, pero ella era la peor evaluada. Es la magistrada o la jueza que tuvo peor desempeño de todos. Entonces llegan estos del PRIAN y le dicen, oye, este, necesitamos un magistrado. De una vez te avisamos que tú eres la peor evaluada, tú eres la que tiene peor desempeño de todos. Pero te queremos a ti ahí entre los magistrados. Si entiendes por qué, ¿verdad? Y el mensaje queda completamente claro para ella. No es la que cumple mejor, la que llena más los requisitos en cuanto a desempeño, pero es la única o es la que más va a estar en deuda con ellos por ponerla ahí, porque es la que menos se lo merecía. Entonces, así como ella, muchos en muchas instituciones. Y por eso debe haber un cambio de raíz, un cambio profundo. Y debemos darle nuestro voto a aquel partido que proponga ese cambio de raíz. Y ustedes saben qué partido lo está proponiendo. Eso es lo que se debe hacer. Porque ya basta de que sigan siendo beneficiados. Yo me acuerdo cuando era niño, en Televisa pasaban comerciales de que la gente debe tener el valor de la honestidad, de la integridad, del respeto, el respeto mutuo, la tolerancia. Eran comercialillos como tipo spots. Y ¿saben qué? A ellos no les interesaba eso, a ellos les interesaba que la gente pobre, que la gente humilde tenga esos valores, porque son canales de manipulación. ¿Sabes qué? Enséñale a toda esa comunidad qué son los valores, porque quiero poner una empresa y necesito que mis cosas estén seguras. Así que enséñale valores. Pero entre los multimillonarios, entre los ricos, muchos de ellos han llegado donde están por mentirosos, por corruptos, incluso no lo descarto, han llegado porque han forzado la desaparición de alguien para quedarse en su lugar. En ellos, en muchos de ellos, no en todos, no existe ningún valor. Ahí está Alejandro Moreno, bien evidenciado y estaba con los problemas hasta el cuello, que tuvo que buscar a un juez corrupto que le pusiera una mordaza a Laida Sansores. Eso es lo que debemos cambiar. No pretendemos. Yo no quiero que este juez que dejó en libertad a este joven que pudo demostrar su inocencia, yo no quiero que ese juez pierda su trabajo. A lo mejor, pero ¿saben qué? A lo mejor él sí se merece estar donde está. Y está donde está por ser honesto. A lo mejor si fuera más deshonesto, no estaría ahí. Estaría a lo mejor ya como magistrado allá junto a Norma Piña. Eso es lo que queremos que cambie. Que la gente preparada, honesta y con escrúpulos pueda seguir subiendo escalones. Y eso es lo que pretende el presidente de la República con el Plan C. Y la verdad, creo que es lo único que hace falta en este país para que la cuarta transformación quede completa. Así que pues a echarle coco y no se olviden
de la clase de jueces que tenemos, de la clase de poder judicial. No se olviden de que ese es el cáncer del país. Muchas gracias.